Good afternoon. Muy buenas tardes. It's a pleasure to be with you today, Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. and wonderful to hear the testimony that Y was shared. qué maravilloso haber escuchado ese testimonio que fue compartido. What I would like to share with you is something that I was taught very soon after I became a Christian. Quisiera compartir con ustedes algo que yo aprendí tan pronto me convertí en cristiano. I spent most of my childhood growing up in the Middle East, Yo, como se mencionó, crecí en el Medio Oriente where I lived in Saudi Arabia. y viviendo en Arabia Saudita. And so when I became a Christian, Y cuando me convertí, there were all kinds of questions which I had been raised with in the culture in which I grew up. tenía muchas preguntas y debido sobre todo a la cultura en la que yo había crecido. One of which was actually very important now I was a Christian. Y una era muy importante para mí ahora que yo ya era cristiano. Because many of the scholars in Saudi would say something like this. Porque muchos de los maestros ahí en Arabia Saudita dirían algo como lo que les voy a decir. Christians think that Jesus is God, Los cristianos creen que Jesús es Dios, but they're wrong. pero están equivocados. They need to read their Bible more carefully. Tienen que leer su Biblia con más cuidado. Christians also think that Jesus died on the cross, Los cristianos dicen que Jesús murió en la cruz, but they should read their Bible. pero tienen que leer bien su Biblia. The cross is not necessary. La cruz no es necesaria. Just read Luke 15. Lean Lucas 15. Doesn't Jesus tell the story ¿Acaso Jesús no cuenta la of the historia lost sheep de la oveja perdida which comes home que regresa a casa and there's rejoicing in heaven? y hay regocijo en el cielo? There's no cross in that story. No hay ninguna cruz en esa historia. And then he tells the story of a lost coin, Y luego habla de la moneda perdida and somehow it's restored. y de alguna manera se encuentra. There's no cross in that story. No vemos la cruz ahí. And then he tells the story of the prodigal son, Y luego habla del hijo pródigo and he comes and asks the father for forgiveness. y que regresa pidiendo perdón al And padre he's forgiven. y es perdonado. You don't need the cross. No necesitamos la cruz. And so this morning I'd like to try and address two key questions. Pero esta mañana yo quisiera enfrentar justamente dos preguntas que son claves. These questions have divided history, Y estas preguntas han dividido la historia, they've divided opinion, han causado desavenencias, but they've also been a source of great joy. pero también han sido fuente de gran alegría y gozo. Number one, La primera, who is Jesus Christ? ¿quién es Jesús? Number two, La segunda, how does he understand why he came? How does he understand why he came to the earth? ¿Cómo entendió él para qué vino a la tierra? ¿No? Questions of identity are very Son important. preguntas de identidad que son las más importantes. My middle brother worked for a very powerful accountancy firm. Mi hermano el que me sigue en el medio, él trabaja por una firma auditora muy importante. And when he was a trainee accountant, Y cuando él estaba en entrenamiento en esta firma de contadores, auditores, he was given his first auditor. tuvo su primer trabajo como auditor And he was meeting with the client. y estaba reunido con un He cliente. was the CEO of a medium-sized business. Era un gerente general de una empresa mediana And at the end of the audit, y al final de la auditoría, my brother said to the CEO, mi hermano le dijo al gerente, "Is there anything else we can do for you?" ¿algo más podemos hacer por usted, señor? And the CEO said, Y el gerente le dijo, "I'm not falling for that trick again." yo no voy a caer en esa trampa otra vez. The firm my brother worked for was called Arthur Anderson, Mi hermano trabajaba para Arthur Anderson and they had a reputation for very aggressive billing. y tenían una reputación de ser muy agresivos, sobre todo en su facturación. My brother said, "What do you mean?" Y mi hermano le dijo, ¿a qué se refiere? The CEO said, "Last year someone sat in that chair. El año pasado, le dijo el gerente, una persona como tú se sentó ahí, en ese lado de la mesa, They asked if they could help me. y me dijeron, ¿lo puedo ayudar? I asked them a very simple taxation question. Y yo le hice una pregunta muy sencilla sobre impuestos. I got a very simple answer. Me dio una respuesta muy sencilla. And 1 month later, Y un mes después, I got a very big bill, recibí una factura gigante, $10,000. $10,000. He said, "I'm not doing that again." Yo no vuelvo a caer en esa trampa otra My vez. brother said, "Look, you're a valued customer. Mi hermano le dijo, mire, usted es un cliente valioso para And I'm nosotros sure if it's not at all complicated, y me imagino que esto no es tan complicado. we can just give you an answer." Quizás yo te puedo responder, no te preocupes. So the guy said, "Fine." Entonces el gerente le dijo, bueno. He said, "Actually, I'm wondering about this." Le dijo, bueno, yo tengo una duda acerca de esto. My brother said, "Okay, we'll sort it for you." Mi hermano le dijo, no se preocupe, lo vamos a solucionar. Later that day, he picked up the phone. Más tarde agarró el teléfono, He rang the office. llamó a la oficina, He said, "I'm with a client. dijo, estoy con un cliente They have a personal taxation y question." tiene una pregunta personal de impuestos. He asked the question, Y lanzó la pregunta and the guy on the other end of the phone, y el que estaba al otro lado del teléfono he said, "Just tell your client to do this." le dijo, bueno, dile a tu cliente que tiene que hacer esto y esto. My brother said, "Fine." Mi hermano dijo, ok. Then the guy on the other end of the phone said, "What is the job number?"
Y luego el que estaba en el otro lado del teléfono le dijo, ¿cuál es el número del trabajo? Every client had a number. O sea, el número del cliente, ¿no? Porque cada cliente, cada trabajo tiene un número, un código. My brother said, "Why do you want the number?" Y mi hermano le dijo, ¿para qué quieres tú el número, el código? The guy said, "Look, the computer records every call. Y le dijo, lo que pasa es que la computadora está grabando cada llamada We have to put a job number into the system. y tenemos que poner el número en el sistema And then the system will bill the client." para que el sistema automáticamente genere la factura al cliente. My brother said, "Well, how much are you going to charge him?" Y mi hermano le dijo, oye, pero ¿cuánto le vas a cobrar? The guy said, "Minimum charge is $10,000. El cargo mínimo es $10,000. My brother said, "For 60 seconds?" Mi hermano le dijo, oye, pero por 60 segundos. The guy said, "Give me the job number." Y el hombre entonces le insistió, dame el número. So my brother cleared his voice Así que mi hermano aclaró su voz and then said, y le dijo, "Do you have any idea who I am?" ¿tienes idea de con quién estás hablando? And the guy on the other end of the phone went very quiet. Y el que estaba al otro lado del teléfono se quedó calladito. He said, "No, sir, I don't know who you are." No, no señor, no sé. My brother said, "Do you have any idea who you're talking to?" ¿Tiene usted alguna idea de con quién está hablando? And the guy said, "No." Y el otro dijo, no. And my brother said, "Neither do I." Y mi hermano le dijo, yo tampoco. and he hung up the Y le phone. colgó. Who you're talking to, ¿Con quién hablas? their identity is very important. La identidad es importante, ¿no? And this is the question that now surrounds the person of Jesus Christ. Y esta es la pregunta que está justamente alrededor de la persona de Jesús. Who is he? ¿Quién es Jesús? Is he some kind of wise man ¿Es un sabio with something clever to say? o es alguien muy inteligente que dice cosas así muy astutas? Is he some kind of prophet ¿Es algún profeta who's bringing a challenging message? que trae un mensaje desafiante? Who is he? ¿Quién es Jesús? And everybody is watching him. Y todo el mundo está observándolo. Because there's another question. Porque también hay otra pregunta. Is he the Messiah? ¿Es el Mesías? Is he the Son of God? ¿Es el Hijo de Dios? And now the religious experts have decided they need to track this more carefully. Y entonces es en ese momento que los expertos, los religiosos del tiempo, deciden prestarle más atención. And they have a huge problem. Pero tienen un gran problema. You see, there was a group at the time of Jesus Miren, había un grupo en el tiempo de Jesús who said we all need to live holy lives. que decían que teníamos que vivir vidas santas. And how do you stay holy? Pero ¿cómo te mantienes santo? Well, you separate yourself from all the bad people. Te separas de toda la gente mala. And they lived in caves. Entonces se refugiaban en cuevas And all they did, and they read the scriptures every day. y leían las escrituras todo el día. The Qumran community. Esa comunidad que se encontraba en Qumran, They were totally isolated. se aislaron por completo. Now the Pharisees, Ahora, los fariseos, different group of religious leaders, otro grupo religioso, they said, look, this isn't necessary. decían, bueno, eso no es necesario. You don't need to totally separate yourself. No tienes que separarte por completo. You can live in the city. Puedes vivir en la ciudad, But you need to be very careful who you associate with. pero tienes que tener mucho cuidado con quién te juntas. You need to be very careful who your friends are. Tienes que tener mucho cuidado quiénes son tus amigos. Be very careful who people identify you with. Ten cuidado con quién te identifican las personas. And now they're looking at Jesus Christ. Y entonces están ahora viendo a Jesús. And he's sitting down Y él está ahí sentado and he's eating y está comiendo with prostitutes, con prostitutas, with tax collectors. con cobradores de impuestos. I apologize if you're a tax collector. Me disculpo si tú trabajas para los impuestos. Your job has never been popular in any political economy in history. Tu trabajo nunca ha sido popular en ningún lugar en la historia, ni en ningún sistema. And they're complaining about him. Y se quejan de él. They are muttering and grumbling. Y están entonces murmurando. Just after I became a Christian, a guy used to teach me every day. Antes de convertirme en cristiano, ¿no? Tenía alguien que venía a enseñarme a mí todos los días. His name was Ken Bailey, Su nombre era Ken Bailey. and he was a very brilliant teacher. Era un profesor brillante. And he pointed out something to me which I've never forgotten. Y él me enseñó algunas cosas que nunca he olvidado. The people are complaining about Jesus. Que la gente se queja muchas veces de Jesús. Jesus eats with the lost people of his society. Que Jesús comía con lo peor de su sociedad. And Jesus is now going to tell a story Y Jesús ahora justo cuenta una historia in which the main actor en la que el actor principal will find the lost, encuentra al perdido, bring it home, lo trae a casa, sit down, se sienta
invite his friends, invita a sus amigos and eat. y come. This is a very Peruvian scene. Veo que esta es una escena muy peruana. Every time Jesus teaches any important theology, Cada vez que Jesús enseña algo de teología, algo importante, he's normally eating with somebody else. por lo general estás comiendo con alguien. Just read the Gospels. ¿Se han dado cuenta? Lean los evangelios. That's why I have a stomach like this. Por eso mi estómago está como está. He's telling a story about himself. Y entonces aquí Jesús está contando una historia en realidad sobre sí mismo. The teachers and Pharisees of the law are complaining about Jesus. Y los maestros de la ley, los fariseos, están ahí criticando y quejándose de You Jesús, welcome the lost que da la bienvenida a los perdidos and you eat with them. y que come con ellos. So he now tells a story Así que él entonces ahora cuenta una in historia which the main character en la que el protagonista will welcome the lost recibe al perdido and eat with them. y come con ellos. This is his response to their criticism of him. Esa fue su respuesta a aquellos que lo estaban criticando a él mismo. Jesus is introducing himself as a character into his own story. Jesús se introduce entonces como el personaje principal de esa historia, de la historia que va a contar, de su He propia says- historia. Y él dice, Suppose one of you has 100 sheep. supongan que uno de ustedes tiene 100 ovejas. Now, Jesus is going to talk about good shepherds and bad shepherds. Ahora Jesús va a hablar de buenos pastores y de los malos pastores. Now, everywhere around the world, En cualquier lugar del mundo there are some parts of the Bible that are more famous than others. hay partes de la Biblia que son más famosas que otras. I'm assuming that's probably true in Peru. Y yo me imagino que esto es cierto aquí en el Perú también. But there's one psalm Pero hay un that salmo almost everybody knows, que casi todo el mundo conoce, even if you're not a Christian. aun si tú no eres cristiano. And it's Psalm 23. Y es el Salmo 23. How does Psalm 23 begin? ¿Cómo comienza el Salmo 23? The Lord El Señor is my shepherd. es mi pastor. Psalm 23 El Salmo 23 is a psalm es un salmo about God who is a shepherd. acerca de Dios como pastor. He is the good shepherd. Es el buen pastor. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. I don't lack anything. Nada me faltará. He makes me lie down in green Me pastures. hace descansar en pastos verdes. Well, why is that good? ¿Y por qué eso es bueno? Well, sheep eat grass. Si las ovejas comen el pasto, That's what they need. es lo que necesitan. The shepherd takes them where they can eat. Y entonces el pastor las lleva donde pueden comer. He leads me beside quiet water. Me dice que me lleva a aguas calmas, water. tranquilas. Now, why is that important? ¿Y por qué es importante eso? Well, sheep are wrapped in wool. Porque las ovejas están envueltas en lana. What happens to wool when it gets wet? ¿Qué pasa con la lana cuando se moja? It becomes heavy. Se vuelve pesada. So if you're a sheep and you want to drink, Así que si tú eres una oveja y you quieres put tomar your agua front feet in the water, y pones tus patitas delanteras en el you agua lean forward, y te you agachas, stick your head in the water, metes su cabeza al and you agua drink. y para tomar. If the water's splashing over you, Si el agua estás en movimiento o salpicándole encima, the front half of the sheep becomes heavy. la parte delantera de la oveja pues justamente se vuelve muy pesada. So what happens? ¿Y qué pasa? La oveja Now the sheep is in the water. se cae, la oveja está ahora en el agua, dentro del Now agua. it will float. Va a flotar, The feet are in the air, pero con las patitas para body is arriba underneath. y el cuerpo para abajo. but it's dead. ¿No es cierto? Pero muerta. That's not good shepherding. Eso no es ser un buen pastor. The good shepherd takes the sheep to still water. Por eso el pastor tiene que llevar a sus ovejas a un agua tranquila, totalmente calma. He refreshes my soul. Dice, refresca mi alma. Literally, he turns me back from the wrong way. Quiere decir, me trae del camino equivocado, And he literalmente. guides me into the right path Y me lleva por el camino correcto, for his name's sake. por causa de su nombre. Why does the shepherd do this? ¿Por qué hace el pastor eso? Well, because he's a good shepherd. Porque es un buen pastor. He cares about his name. Y además le preocupa su He nombre, cares about his reputation. su reputación. And so he looks after the sheep. Entonces cuida muy bien a sus ovejas. Even though I walk through the valley of the shadow of death, Aunque ande por valle de sombra de muerte, I fear no evil. no temeré mal, You are with me. porque tú estás Your conmigo, rod and your staff, ¿no? Y tu vara y tu callado they comfort me. me van a consolar, a acompañar. The rod La is a vara heavy wooden club made from heavy wood, thick wood. el bastón de madera es hecho de madera pesada, es un bastón muy duro, muy sólido Into which they would bash in pieces of metal, y que small pieces of metal. back into y the tiene wood, pedazos stick de it in the wood. metal metidos en la madera. The rod Y esta vara is a long piece of
wood with a hook on the end. O sea, tiene el cayado justamente tiene en el extremo superior tiene una forma como en U. Now, it says, even though I walk through the valley of the shadow of death, Aunque ande en valle de sombra de muerte, I don't know which is the most dangerous part of the city of Lima. bueno, yo no sé cuál es la parte más peligrosa de Lima, But this is a big city. pero es una ciudad muy grande. So I'm pretty sure Estoy seguro there are some streets que hay algunas calles which at 2 a.m. que a las 2 de la mañana, you would not want your children to be walking on their own. que tú no quieres que tus hijos caminen solos a esa hora. So imagine this. Imagínate, You're walking through the most dangerous part of the city. estás caminando por la parte más peligrosa de la ciudad. It's dark. Es oscuro. You see someone walking towards you. Vienes que alguien viene hacia ti In one hand they have a rod, y en una mano tienen una vara, a heavy wooden club ¿no es cierto? Como un bastón de madera muy duro, muy with sólido, pieces of metal sticking out of it. con metal que sale. In the other hand they have a staff Y en el otro lado tiene justamente un cayado, with a hook on the end. con ese gancho en el extremo. Would you look at that Lo miras and say, y dirías, this is very comforting? ay, qué tranquilidad. Now imagine as you're walking, this person's coming closer and closer to you. Ahora, imagínate que tú caminas y esa persona se acerca más y más a ti. And you can also hear footsteps behind you. Y también sientes pasos detrás tuyo. So now you're panicking. Ya estás entrando en pánico. And then all of a sudden, the person coming towards you, Pero de pronto, la persona que viene hacia ti, they come under a street lamp. de repente lo ves, se para debajo de un poste, es iluminado, And you see their face. y le ves la cara. It's your pastor. Y es tu pastor. Now do you feel comforted? Ahora te sientes tranquilo. Well, sure, ¿No? Seguramente. because it's late, Seguramente que sí, porque es tarde. dark. Está oscuro. you're on your own, Estás tú solo. and even though your pastor isn't a very strong man, Y quizás si tu pastor no sea tan fuerte, he has a massive club in one hand pero tiene un tremendo palo con metal en la mano and a big staff in the other. y un cayado en la otra, This is good news in this situation. en esa situación, pues eso es muy buenas noticias. The shepherd uses the rod to beat away wolves, Porque el pastor usa estas armas justamente para alejar a los lobos. and he uses the staff with the hook Y to pull the ese sheep out of the water. cayado con un gancho lo utiliza para muchas veces rescatar a las ovejas que caen en el agua. The good shepherd described in this psalm El buen pastor descrito en este salmo is equipped with enough power está equipado y tiene todo el poder to look after the sheep. para cuidar a sus ovejas. Now, I don't have time to keep working through this. No tengo tiempo para entrar en más detalles. They don't like the translation. Parece que no les gusta mi traducción. Batería. Now, one of the most common images Una de las imágenes más comunes for God in the Old Testament para Dios en el Antiguo Testamento is that of a good shepherd. es la del buen pastor. This is interesting. Esto está interesante. Gracias, Pedro. So this image is picked up again and again. Esta imagen es recurrente. You'll find it the same imagery in Ezekiel 34, Por ejemplo, en Ezequiel 34, where God says, I am a good shepherd. donde Dios dice que también se presenta como el buen pastor también. And he actually says more than that. Y dice más que eso. He says, I'm against the bad shepherds Dice que estoy en contra de esos malos pastores, who scatter the sheep. que son los que se aprovechan, que dispersan el rebaño. I will remove them. Dice, yo los voy a quitar de ahí. I myself, God says, Yo mismo, dice el Señor, I will search for my sheep. buscaré a mis ovejas, I will find them. las encontraré, I will rescue them. las rescataré I will bring them back. y las traeré de vuelta. I will care for them. Voy a cuidarlas. I myself will tend my sheep. Yo mismo voy a cuidar a mis ovejas. And on and on and on. Y así continúa. All of these promises of God. Y todas estas promesas de Dios, I am the good shepherd. yo soy el buen pastor. I will find the lost sheep. Yo voy a encontrar la I oveja will bring perdida. them back. La traeré de vuelta. I will rescue them. La The rescataré. bad shepherds El mal who pastor, don't care for the sheep, que no le importa la oveja, I'm going to remove them. lo voy a quitar. So the question is, La pregunta es, who is Jesus? ¿quién es Jesús? And he's talking to the teachers of the law. Y les está hablando a los maestros de la ley. The teachers of the law Y estos maestros de la ley have memorized all of the Psalms, tenían memorizado todos los salmos, including Psalm 23. incluyendo el 23. They have memorized Ezekiel, Habían memorizado Ezequiel también, including chapter 34, incluido el capítulo 34. and Isaiah and Jeremiah. Isaías, Jeremías. So they know Así que ellos sabían muy bien
The most common image for God in the Old Testament, or one of the most common images for God in the Old Testament, is the Good Shepherd. Que una de las imágenes, de las figuras más comunes en el Antiguo Testamento es justamente la del buen pastor, Dios como el buen pastor. Jump forward to Luke 15. Ahora volvamos a Lucas 15. Jesus says, supposing one of you Jesús dice, supongamos que uno de ustedes has 100 sheep. tiene 100 ovejas. You're the shepherd, Usted es el pastor and you have sheep. y tiene sus ovejas. And you Y tú lose one. y tú pierdes una. Now, in most languages of the world, En muchos idiomas alrededor you del don't mundo phrase it like that. se puede frasear de otra manera. I imagine it's the same in Spanish. Quizás sea lo mismo en español. But in Greek, in Arabic, in Hebrew, En hebreo, en griego, en árabe, you do not say, tú no dices, I crashed the car. no, yo choqué el carro. You say, Dices, the car ran away from me. oh, el carro se me fue. You do not say, I dropped the pen. No dices, yo boté el lapicero. You say, the pen slipped out of my hand. Ay, se cayó. You blame the object. Culpamos al objeto. Is that the same language? Here? ¿Ya? It happens. Okay. También pasa, ¿verdad? Usamos solo, uy, se cayó. So the normal phrasing would be, Entonces, pero el fraseo normal sería, suppose one of those stupid sheep runs away. supongamos que una de estas ovejas And gets tontas lost. se va, se pierde. That's not what Jesus says. No es lo que Jesús dice. You lost it. Jesús dice, tú la perdiste. You're a bad shepherd. Eres un mal pastor. He said, shouldn't you go out into the wilderness, Entonces hay que salir al desierto look for the sheep? y buscar la oveja. And here's the problem. Y aquí está el problema. Look, if you want to go down to the beach at 2 o'clock in the afternoon Si tú quieres ir a la playa a las 2 de la tarde to find a friend who's got lost, that's one thing. a buscar un amigo que se te perdió, bueno, eso es una cosa. But if you're going to go onto the most dangerous street of the city at 2 a.m. at night, Pero si vas a ir a las 2 de la mañana a buscar un amigo que está por ahí perdido en la calle más peligrosa de and you're going Lima, to look for them there, that's something else. eso es diferente. So when Jesus said, wouldn't you go into the wilderness Así que cuando Jesús dice, irías que va al desierto, where all the wild animals are? o donde están los animales salvajes, The answer is la respuesta es, maybe. quizás. And then he says something very interesting. Pero luego Jesús dice algo muy interesante. He says, and when he finds it, Dice, cuando él encuentra a la oveja, he joyfully puts the sheep on his shoulders. dice que con alegría se pone a la oveja en sus hombros. Now, this is a very strange imagery Ahora, esta es una figura un poco extraña, ¿no? because sheep have legs. Porque las ovejas tienen They can patitas, tienen patas, pueden So you caminar. find a lost sheep Entonces encuentra la oveja and you pick it up y la levanta and you carry it home. y la carga y la lleva a casa. Supposing I told you this story. Supongo que te cuento la There historia. was this tourist in Lima Hay un turista en Lima and he parked his motorcycle in a street. y deja su motocicleta estacionada en He una went walking calle around and he lost it. y se va caminando por ahí, pero se pierde. He spent hours and hours Y pasa horas de horas walking up and down every street in the city. buscando por las calles. And when he found it, Y cuando la he encuentra, was so excited. está tan He emocionado picked up his que motorbike levanta su and he motocicleta carried it home. y la carga a casa. Now, what is strange about this story? ¿Qué es lo extraño aquí en esta historia? I mean, you ride it home. ¿No es cierto? Tú la manejas, te subes y te vas a casa. But this doesn't sound strange Pero esto no suena extraño because the shepherds will train the sheep to follow their voice. porque los pastores entrenan a las ovejas para que sigan su voz. When I got engaged to my wife, Cuando yo me comprometí con mi esposa, I took her to meet my mother's family in Cyprus. entonces la llevé para que conozca la familia por parte de mi mamá en Chipre. And I was showing her the mountains. Entonces yo le mostraba las montañas. And while we were in the mountains, Y cuando estábamos en las on montañas, the opposite valley, en otro valle, a shepherd came with his sheep. pasó un pastor con sus ovejas. And the first thing my wife said, Y lo primero que mi esposa me dijo, because her grandparents used to look after sheep, porque sus abuelos cuidaban ovejas, she said, there are no markings on the sheep. dice, no veo ninguna marca en las ovejas. I said, I really want you to watch this. Y yo le dije, quiero que mires esto. 20 minutes later, 20 minutos después, another shepherd comes pasó otro pastor with his sheep. con sus ovejas. There are no markings on them. Tampoco tenían And marcas. all the sheep mix up. Y estaban las ovejas quizás mezcladas. And my wife is looking at this. Y mi esposa está viendo esto. And she said,
Y me This is dice, crazy. esto es una locura. How are they going to figure out whose sheep are whose? ¿Cómo van a se están mezclando las ovejas y cómo van a saber de quién es cuál? I said, well, get a sandwich and we'll come back. Entonces le digo, vamos a comer un sándwich y regresamos. Because the shepherds are sitting under an olive tree. Porque estaban ahí ellos bajo un árbol de olivos. So they're going to have lunch. Y yo sabía que ellos iban a almorzar. That means a minimum 3 hours under the tree. Quiere decir 3 horas por lo menos ahí sentados bajo el árbol. So we go and get a sandwich, we come Entonces back. fuimos a la casa, comimos algo y regresamos. We're on the other side of the mountain looking across the valley. Estamos al otro lado de la montaña, o sea, mirando a través del valle. A third shepherd comes. Aparece un tercer pastor. And now you have 3 shepherds, Entonces tenemos 3 pastores 3 flocks. con 3 All of rebaños. them have confused. Y todos mezclados ahí. And there's not a marking on any of them. Ninguno tiene una marca. After about 2.5 hours, Después de un par de horas más, one shepherd gets and he walks away about 30 meters. un pastor se aleja unos metros And when he's 30 meters away, he makes a noise with his throat. y de pronto hace ese sonido con su garganta. And it was like 1/3 of the sheep had been electrocuted. Y es como si un tercio del rebaño estaba ahí, hubiera sido electrocutado. They literally jumped in the air. Saltaron, They looked around, empezaron a ver, they saw the shepherd, lo vieron they ran as fast as they could. y corrieron rápidamente hacia And when él. they were about 3 meters behind the shepherd, Y cuando estaban más o menos 3 they all metros, slowed down se calmaron, and started eating and slowly walking bajaron behind la the shepherd. velocidad y empezaron a comer y a caminar despacio. The sheep are trained to recognize their master's voice. Las ovejas están entrenadas para reconocer la voz de su pastor. This is why Jesus said, Y eso es lo que Jesús está diciendo. my sheep know my voice Mis ovejas conocen mi voz and they follow me. y me siguen. Now, Ahora, there's a problem with this method. hay un problema con este método. Sheep aren't exactly the most intelligent of Las animals. ovejas no son precisamente los animales más inteligentes que And they're hay. not always paying attention to the voice. No siempre prestan atención a la voz del And pastor. because they're just looking at the ground eating, Porque siempre están enfocadas en comer, mirando al piso, el césped, walking along, ¿no? Van por ahí por su they're not cuenta. looking where they're going. No ven por dónde van. Of course, nobody today Claro, nadie hoy día walks through Lima va por Lima, not looking where they're going. ¿no es cierto? Sin mirar por dónde van, ¿verdad? And then all of a sudden they look up Y de repente miras, and they're lost. ¡ay, estoy perdido! And then they panic Entonces entra en pánico and they start to cry. y empieza a llorar. And they'll run, Y entonces corre, they'll find a big rock encuentra una roca or a big tree, o un gran they'll árbol try and hide behind it, y se trata de esconder and they just freeze. y se queda congelada ahí. They just cry and shake. Llora y tiembla. Every wolf knows that cry. Y los lobos conocen ese llanto y esa actitud. Because you can walk all the way up to them and they won't move. Porque tú puedes caminar hasta ellas se quedan ahí congeladas, It's only inmóviles. when you touch them, they'll suddenly spring off. Es solamente cuando las tocas que ¡pum!, salen disparadas. So that cry is a free lunch. Y cuando se escucha ese sonido, ya el lobo sabe que ese es un almuerzo listo. So when the sheep is lost, the clock begins to tick. Y cuando una oveja se pierde, quiere decir que estamos con el tiempo. El And the reloj question is, avanza. La pregunta es, who finds the sheep first? ¿quién encuentra esa oveja primero? The shepherd ¿El pastor or the wolf? o el lobo? So what does the good shepherd do? ¿Y qué es lo que hace entonces un buen pastor? Well, the good shepherd is willing to pay the price. El buen pastor está listo a pagar el precio. He goes into the dangerous Él territory. va a ese territorio peligroso. He takes the risk. Él se arriesga, He makes the search. hace la búsqueda, He looks for the sheep. busca su oveja. And when he finds the sheep which is terrified, Y cuando encuentra esa oveja aterrorizada, he picks it up. la carga, He puts it on his shoulders. la pone en sus hombros. He carries the burden of restoration. Carga justamente con la carga de la restauración And he carries the sheep home. y la lleva así cargada hasta la casa. The shepherd pays the price to bring the sheep home. El pastor paga el precio de traer a la oveja a casa, He is the good shepherd. porque es el buen pastor. Jesus is looking at his critics Jesús mira a sus críticos and he's saying, you lost the sheep. y les dice, ustedes perdieron a la oveja. I am the good shepherd Yo soy un buen pastor who's come to rescue the lost sheep. que he venido a rescatar a la oveja perdida. Who does he think he is? God? ¿Quién te crees que eres? ¿Dios? Oh, yes. Sí. He is God incarnate. Dios encarnado. I will come for my sheep. Y dice, yo iré por mis ovejas. I will find them. Las encontraré, I will search for them. las buscaré, I will bring them home. las encontraré y las traeré a casa.
Jesus came into this world Jesús vino a este mundo to pay the price para pagar el precio, to bring us home. para llevarnos a casa. The people who will be baptized next week La gente que va a ser bautizada más tarde are being baptized van a ser bautizados because they have accepted what God has done. porque han aceptado lo que Dios ha hecho en ellos. And when the shepherd brings the sheep home, Y cuando el pastor está llevando a la oveja a casa, he says to his friends, le dice a sus amigos, rejoice with me. alégrense conmigo, Let's have a party. ¿no? Vamos a tener una fiesta. The emotional response to being rescued La respuesta emocional a ser rescatado is celebration. es celebración. There should probably be more celebration in the church. Debería haber quizás más celebración en las iglesias, This is good news for you. It's even more food. ¿no es cierto? Buenas noticias, incluso más comida, ¿no? But there's something else interesting in this. Pero hay algo más que es muy interesante aquí en este relato. Jesus says, Jesús dice, I tell you, yo les digo there is more rejoicing in heaven que hay más regocijo en el cielo over one sinner who repents por un pecador que se arrepiente than over 99 que por 99 who have no need of repentance. que no necesitan arrepentirse. How do we understand this? ¿Cómo entendemos esto? Where is repentance taught in this story? ¿Dónde se enseña el arrepentimiento en esta historia? How does the sheep repent? ¿Cómo se arrepiente una oveja? You know, sometimes when people talk about how they became a Christian, A veces cuando las personas cuentan cómo llegaron a conocer a Cristo, they say something like this. dicen algo así. Before I became a Christian, Antes de ser cristiano, I was a very bad person. oh, yo era muy malo, I was an alcoholic. era un alcohólico, I found out about Jesus encontré a Jesús and I became a Christian. y me convertí y And we're cambié. like, wow, that's great. Y todos, wow, dice, You were maravilloso. bad and now you're much better. Ajá, eras malo, pues ahora ya estás And the mejor. next person comes up. Viene otro luego. Ha, well, not dice- only was I a drunk, Oh, yo no solamente era un borracho, I was also a gang member. también era un pandillero. And then I found Jesus. Y encontré a Jesús. And now we're even more impressed. Y ahora la gente se impresiona Because they más. were even worse than the first one. ¿No es cierto? Era peor que el anterior. And so now it's even more impressive that they're a Christian. Más impresionante, ¿no? And the third guy stands up. Viene un tercero Okay, well, I used to drink a lot. y dice, yo I was a solía- member of a gun. era borracho, And I also pandillero carried a knife. y también andaba I was armado involved in all kinds of con un fights. cuchillo, siempre en peleas, And everyone's eyes are big. y todo el mundo abre los ojos. Wow, ¡Wow! this is really impressive. ¡Qué And impresionante! then the fourth person comes up. Llega un cuarto. He says, well, I did all of that. Yo hice todo eso. And I was also a drug dealer and a gang leader too. Y también, pero además era un drogadicto. And then I found Jesus. Vendía drogas And incluso. everybody is like, this is amazing. Y todo el mundo está, ¡wow! ¡Qué impresionante! And sitting in the church Y están ahí sentados en la iglesia. is the son of a pastor. Y está el hijo del pastor ahí. And he's listening to all these testimonies. Y escucha los testimonios. And he's thinking to himself, Y piensa, maybe I should go and kill somebody. yo quizás tenga que ir y matar a alguien Because then I'll have a story to share with everybody else as well. para tener una buena historia que contar a todo el mundo. But that misses what Pero- this is teaching. Pero eso sería pues perder el centro de la enseñanza. When the shepherd finds the sheep, Cuando un pastor encuentra una oveja, puts it on his shoulders, la pone en sus hombros, carries it home, la carga a casa, he pays the price. él paga el He precio. says to his friends, Él dice a sus amigos, come and celebrate with me. ven, vamos a celebrar. The sheep which is lost, La oveja I perdida, found it. esa oveja perdida la When encontré. people come to the party, Cuando la gente llega a la fiesta, who do they congratulate? ¿a quién felicitan? The sheep? ¿A la oveja? Well done. Bien hecho, ovejita. Or the shepherd? O al pastor. Jesus then says, suppose a woman loses a coin. Y luego Jesús prosigue y dice, supongamos que una mujer pierde una moneda. She lights the lamp. ¿No es cierto? Prende la lámpara. She sweeps the floor. Barre todo el She piso. makes the search. ¿No es cierto? Hace la She búsqueda. pays the price. Paga el She precio. carries the burden of ¿No restoration. es cierto? Carga con la And carga, when she finds the coin, con el costo de la she restauración. says to her friends, Encuentra la moneda y dice a Come sus and amigos, celebrate with me. celebren conmigo. and when the people come to the party, Y cuando la gente llega a la fiesta, who do they congratulate? ¿a quién felicitan? The coin? ¿A la moneda? Good coin. Buena monedita. Well done. Qué bien. Or do they congratulate the woman? Felicitan a la mujer, ¿no es cierto? Who is the center of attention at the party? ¿Quién es el centro de atención en esa fiesta? The woman. La mujer. Sometimes we fundamentally misunderstand the gospel. A veces no comprendemos realmente el Evangelio. The gospel is not an inspirational story that inspires you to lead a better life. No es solamente una historia inspiracional para que tú vivas una vida mejor. The story of the Christian gospel is that we are all lost. La historia del Evangelio es la de nosotros que estamos todos perdidos. And even if you feel you're looking for God, God is looking for you. Aunque tú pienses que tú estás buscando a Dios, déjame decirte que es Dios quien te está buscando a ti. And He's come.
Él es el que se acerca. And he's paid the price. Que Él es el que paga el precio. And he carries the burden of restoration. Él lleva con esa carga de And restauración. he brings you home. Y Él es el que te lleva a casa. What does the sheep do to repent? ¿Qué hace la oveja? All the sheep does is accept what the shepherd has done for him. Tiene que aceptar simplemente todo lo que el pastor ha hecho por ella. And that's the most amazing thing. Y eso es lo más maravilloso de todo. You can't help but fall in love with someone who's just saved your life. No puedes evitar justamente enamorarte así de la persona que salva tu vida. When I was 2 years old, Cuando yo tenía 2 años, my mother, I was playing by a river. estábamos con la familia, estábamos en un campo, yo jugaba cerca a un río. My mother was with a friend. Mi mamá estaba con una amiga. And she looked away just for a few seconds to talk to her friend. Se distrajo unos segundos hablando con su amiga And I fell into the river. y yo caí en el río. Now, walking along the river Pero caminando por la ribera del río was another friend of my mother. estaba otra amiga de mi mamá. And she saw me fall in. Ella me vio caer When she saw me fall in, she screamed. y entonces ella gritó. My mother looked up Mi mamá levantó los and ojos she sees her best friend running very fast y ve a una de sus mejores amigas corriendo and rápidamente, then jumps into the river tirarse al río with all of her clothes on. con ropa y todo. And my mother thinks, Y mi mamá piensa, what's wrong with her? ¿qué le está pasando a mi amiga? And then she stands up in the river Hasta que ella se levanta, se pone de pie en del río, and she's holding me. cargándome a mí. Now my mother's running to her Y ahora mi madre está corriendo como loca hacia to ella. lift me out and to lift her out. Y le ayuda y me sacan del río. I never knew this story. Yo no sabía de esta historia. When I was 15 years old, my mother said, I want you to meet this friend of mine. Y cuando yo ya tenía como 15 años, un día estamos ahí en casa y me dice, ay, quiero que conozcas a mi amiga, me dice a mí. When I was a teenager, Yo era un adolescente. I mean, not many teenagers are interested in their parents' friends. La verdad que ningún adolescente está interesado en conocer a los amigos de sus papás, ¿verdad? So I spent the minimum required time to be polite. Así que yo pasé el menor tiempo posible, digamos, para cumplir con mi And then I mamá. was like, thank you, and I walked off. Entonces luego dije, ah, bueno, permiso, gracias, chao. Later that evening, Pero en la noche, más tarde, my mother said to me, mi mamá me dijo, did I never tell you the story about her? ¿nunca te conté la historia de ella? I said, what story? Yo le dije, ¿qué historia, mamá? And she told me the story. Y me contó esta historia. And when she finished, Cuando terminó, I said to my mother, yo le dije a mi madre, can you please invite her back for dinner again? por favor, mamá, invítala otra vez, que venga a cenar a casa otra vez. Because I would like to get to know her better. Porque realmente quisiera conocerla mejor. I wanted to meet the Quiero woman conocer a la mujer who saved my life. que salvó mi vida. It's the most natural thing in the world. Es lo más natural, ¿no es cierto? And when you realize what Jesus Christ has done for you, Cuando te das cuenta de lo que Jesús ha hecho por ti, that he came into this world, que vino a este mundo, that he's paid the price, que Él pagó el precio, that he went to the cross que Él fue a la cruz to get you out of the mess you're in, para sacarte del desastre en el que estás ahora. you want to spend time with him. Tú quieres pasar tiempo con Él. And that's why all of the people who are getting baptized next week will be baptized. Y yo sé, y esa es la razón por la que la gente que se va a bautizar lo va a hacer. And this is the hope we can all have. Y esa es una esperanza que todos pueden tener. Because when we say yes to Christ, Porque cuando decimos sí a Cristo, we receive what he's done for us. estamos recibiendo lo que Él ha hecho por nosotros. I'm wondering if it's possible there are some of you here today. Me pregunto si quizás alguno aquí hoy día, And Christianity to you means you go to church, que quizás el cristianismo significa solo ir a la iglesia el Or you read your domingo, Bible. o leer la Biblia de Or vez you en try to be cuando, good. tratar de ser bueno. if that's all it is, you're still missing it. Si tú piensas eso, algo te estás perdiendo. It's about receiving what he has done for you. Porque se trata de recibir lo que Él ya ha hecho por ti. And when you do that, it changes everything. Y cuando lo haces, de verdad, cambia todo. In this story, Jesus Christ announces himself as God, En esta historia Jesús se está presentando a sí mismo como Dios, who comes to us que viene hacia nosotros to rescue us para rescatarnos and to bring us home. y llevarnos a casa. In a moment, I'd love to be able to pray with you. Quisiera en un momento orar con ustedes, But there's another question which comes in here, pero hay algo más aquí. which is, well, how do I receive this? Y es justamente, ¿no? Yo cómo recibo esto. Now, that isn't taught until later on in this Y chapter, eso no se enseña o no se ve hasta más adelante en el capítulo when the 15, father tells a story of two sons. cuando entonces se cuenta la historia del padre y los dos hijos. But let me summarize it like this. Pero déjame resumirlo. Supposing Imagina, I insult you. supón que yo te insulto. Supposing the pastor says, we're going to allow everyone to ask the speaker questions now. No sé, supongamos que el pastor dice, bueno, pueden hacerles preguntas al orador.
And you ask me a question. y tú me haces una pregunta. And I say, what a stupid question. Y yo te digo, ¿qué pregunta para más estúpida? Quite clearly, you're an idiot. Me doy cuenta que usted es un idiota. And for some strange reason, you find that insulting. Y por alguna extraña razón tú piensas que eso te ofende. Now, Ahora, how's there going to be peace between us? ¿cómo puede volver la paz entre nosotros? Well, two things need to happen. Bueno, dos cosas tienen que pasar. First of all, Primero, I need to be sorry for what I've done. tengo que sentir lo que he hecho, ¿no? I need to say, Y I'm sorry. tengo que decir lo siento. Not, I'm sorry if I hurt you. No, no perdóname si te ofendí. That's how husbands apologize to their wives. Yo sé que a los esposos se disculpan así con sus esposas. That's not an apology, that's a statement of regret. Y eso no es una disculpa, eso es una afirmación de remordimiento. What it means is, oh dear, Lo que quiere decir es, uy, everything was going really well. todo iba bien, And then I said what I said, y luego dije lo que and dije, now you're upset and angry, y ahora estás molesta, and now things aren't so good for me. y ahora ya me ensarté. And I'm feeling sorry for myself. Y me doy pena a mí mismo. So I'm really sorry I made you feel this way. Así que siento haberte provocado y que tú te sientas así mal But ahora. that's not an apology. Bueno, eso no es una verdadera disculpa. An apology is, Una disculpa verdadera es, I'm sorry, lo siento, I was wrong. perdóname, me equivoqué. Please forgive me. Por favor, perdóname. That's an apology. Esa es una disculpa correcta. But something else has to be true too. Pero algo más tiene que pasar. The person you offended must be willing to forgive. La persona a la que tú has ofendido tiene que estar dispuesta a perdonarte. If they're not willing to forgive, Si no está dispuesta a perdonarte, then there can be no peace. entonces no va a haber paz entre ustedes. But if you are sorry, Pero si tú lo sientes and they are mucho willing to forgive, y si están dispuestos a perdonarte, when you say I'm sorry, cuando tú dices, perdóname, you receive the forgiveness they offer. recibes el perdón. So in the story of the prodigal son, En la historia del hijo pródigo, when the son says, I've sinned against heaven and against you, I'm sorry, cuando el hijo regresa arrepentido y dice, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, he receives the forgiveness the father is already offering him. él recibe el perdón que el padre ya estaba dándole. And that's how we find this peace. Y así se encuentra esa verdadera paz. I'm wondering Me pregunto, if you're in that place where you need to say this to God today. si tú quizás estás en esa situación y eso es lo que tú tienes que decirle a Dios esta mañana. When you receive it, it changes everything. Cuando tú lo recibes, cambia todo. You'll want to live differently. Porque vas a querer vivir de manera distinta. And you want to spend time with Jesus. Vas a querer pasar tiempo con Jesús. Not because you have to, No porque tienes que hacerlo, because you've just fallen in love. sino porque te has enamorado de Él. I'm wondering, Me if you're pregun- in that situation, Y si tú estás en esa situación, I would invite you, pray with me this quiero this pedirte afternoon. que ores conmigo en este momento. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Father, Padre, I want to thank you for your word. te agradezco por tu palabra I thank you for all it shows and reveals. y gracias por todo lo que nos muestra ella. But Lord, we also want to thank you that you love us with a love we don't deserve. Señor, gracias por amarnos con un amor tan grande, un amor que no merecemos. Lord, we thank you that you have come after us Señor, gracias porque tú has venido por nosotros and that you're interested in us y que te interesas en nosotros and that you've paid the price y que tú pagaste el precio and that you've carried the burden y que tú has cargado con nuestra carga in order to bring us home. para llevarnos a casa. Lord, we want to thank you both for your cross Señor, gracias por la cruz and for the new life you offer us through the resurrection. y gracias por esa nueva vida que nos das a través de tu resurrección. May we know that life. Señor, que conozcamos esa vida, May we know your forgiveness. que conozcamos tu perdón. Lord, will you forgive us Señor, perdónanos that we may be close with you? para que podamos estar contigo And otra we vez. pray all of this in the precious name of Y Christ. oramos en el precioso nombre de Jesús. Amen. Amén.